con COVID-19 que buscan atención médica. Lunes 23 de marzo del 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada y las últimas cifras del COVID-19 en el país. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Atención, en total se confirman 981 casos de coronavirus en el país y 18 personas fallecidas. La línea 171 por el momento evita que los centros de salud colapsen. Aumenta a 981 el número de casos confirmados de coronavirus en el país. La cifra de muertos asciende a 18. 1.347 personas en el cerco epidemiológico, 981 casos confirmados, 708 casos con sospecha, 18 personas fallecidas, 1.091 casos confirmados y 3 personas recuperadas. La provincia de Guayas sigue siendo la más afectada con 769 casos. Le sigue Pichincha con 65, Los Ríos con 28, Manabí 27, Azuay 23, Chimborazo, Bolívar y El Oro 9, Santo Domingo 7, Morona, Santiago y Sucumbío 6, Loja y Cañar 5, Imbabura y Santa Elena 4, Esmeraldas 3, Cotopaxi y Tungurahua 1. Estas dos últimas provincias se suman a la lista de 18 provincias afectadas. Tras el aumento de contagios en Guayas, el COE nacional lo declaró en zona de seguridad. Básicamente es ubicar un territorio, ¿no es cierto?, que temporalmente va a tener unas medidas especiales, es decir, aquí va a intervenir directamente Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la Gobernación del Guayas. Mientras tanto, la línea telefónica 171 recepta las llamadas de personas con síntomas. Al momento, estos han sido los resultados para evitar el colapso de los centros de salud. Porque hemos evitado que más de 1 millón de ecuatorianos vayan a los hospitales, vayan a los centros médicos, vayan a los dispensarios médicos y a través de esta plataforma 171 hemos recibido aproximadamente hasta el momento cerca de 900.000 llamadas. Quedarse en casa sigue siendo la principal disposición de las autoridades, informó Valeria Navarro. En Babahoyo se suma la tercera víctima mortal por el COVID-19. Las autoridades buscan controlar la afluencia de los ciudadanos en los mercados según el último dígito de su cédula. En Babahoyo se suma la tercera víctima mortal por coronavirus, una maestra de 43 años que 4 días antes fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos del Hospital del IES en Babahoyo. Otras 2 personas también perdieron la vida por síndrome respiratorio en los cantones Vinces y Urdaneta, pero no se ha confirmado que sean víctimas del virus. Todo paciente que ingresa a una casa de salud con síndrome respiratorio grave y fallece, las normas y protocolos internacionales y del Ministerio de Salud Pública nos obliga a hacer el examen de coronavirus. De esta manera podemos descartarlo o confirmar luego que nos den los resultados. El GAT en Babahoyo adopta medidas para controlar la afluencia de ciudadanos en los mercados, que podrán ingresar solo uno por familia con las respectivas protecciones y según el último dígito de su cédula. Los clientes tienen que usar mascarillas y guantes, mantener 1 metro y 2 metros de distancia, que no pueden ingresar personas que tengan condiciones de tos o gripe, que no pueden ingresar niños, que no pueden ingresar personas de tercera edad. En la ciudad se inició la fumigación con atomizadores cargados de químicos para desinfectar las calles por parte del municipio con equipo del GAT de Buena Fe y otro adquirido por la prefectura. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. A medida que transcurren los días, aumentan las cifras de los casos de coronavirus a nivel nacional. Hay preocupación por parte de las autoridades, quienes esperan ver el resultado de las medidas adoptadas hasta esta semana, para evitar que en un futuro puedan colapsar los servicios de salud.
Pasan los días y los casos de coronavirus confirmados, así como la cifra de víctimas mortales sigue en aumento en el país. Desde que se conoció el primer caso el pasado 29 de febrero con una migrante ecuatoriana que había venido desde España, hasta este lunes, 24 días después, los casos ascienden a 981. El 13 de marzo, es decir, hace 10 días, iniciaba la curva con 23 casos. Ya para el 14 de marzo eran 28 y para el 15 de marzo eran 37 casos confirmados de coronavirus a nivel nacional. Pero la cifra no paró ahí y seguía en aumento. 16 de marzo, 58 casos. Para el 17 de marzo, la cifra se había duplicado. Ya eran 111 casos a nivel nacional. 18 de marzo, 168 casos. 19 de marzo, 260. 20 de marzo, 426 casos. 21 de marzo, 532. Pero de ahí al 22 de marzo se elevó a 789 casos, es decir, en 24 horas fueron 257 contagiados más y hasta este lunes 23 de marzo son en total 981 casos. Pero esa cifra muy pronto variaría, pues hay 708 casos con sospecha y 1.347 en el cerco epidemiológico. De acuerdo a esta curva epidemiológica, se aproximan días complejos. El gobierno espera ver el resultado de las medidas adoptadas esta semana. Los resultados de las medidas las vamos a ver a los 10 días. Al finalizar esta semana posiblemente deberíamos de ver resultados de las medidas. Hasta ahora estamos viendo las consecuencias en algunos casos, inclusive yo le diría, la desobediencia ciudadana. Pues habrá que llegar a un tope de casos para que de ahí los contagios disminuyan. Pero claro, todo dependerá de la predisposición de la gente. La cuesta de esta curva es muy pronunciada. Se ha demostrado a nivel mundial que ningún sistema sanitario puede responder y colapsa. O entendemos que nos quedamos en casa o vamos a llegar al día en que tengamos que escoger a quién salvamos y a quién no, y eso no nos merecemos los ecuatorianos. Según el reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, hasta este lunes se registran 18 víctimas mortales, informó Marilyn Jaramillo. El Ministerio de Salud se trasladó a Guayaquil, así lo informó Juan Carlos Ceballos, quien asumió esa cartera de Estado tras la renuncia de Catalina Andramuño. El ministro informó que esta semana llegarán al país 200.000 pruebas para el coronavirus. El Ministerio de Salud se traslada a la provincia de Guayas, así lo decidió Juan Carlos Ceballos, quien es el nuevo representante de esa cartera de Estado. Nosotros vamos a trasladar hoy el Ministerio de Salud a la ciudad de Guayaquil. Los guayaquileños necesitan que el Ministerio de Salud esté funcionando en Guayaquil. En su primera rueda de prensa, Ceballos desmintió que al país lleguen 2 millones de pruebas para verificar el COVID-19. Estas 2 millones de pruebas no van a estar disponibles el día de hoy, de acuerdo al proceso que la ministra anterior siguió. Aseguró que la cifra es menor. Que hemos hecho contacto con muchísimos proveedores, tanto locales como internacionales, para que las pruebas lleguen y van a ser cerca de 200.000 pruebas que llegan esta semana. Además, enfatizó que en Ecuador existen pruebas suficientes para confirmar el COVID-19 y detalló que son de 2 tipos, las PCR, que son más específicas, y otras de examinación rápida. Las PCR se utilizarán en las provincias más afectadas. Tiene una sensibilidad del 81%, pero eso se aplica solamente en aquellas poblaciones que ya han estado expuestas al coronavirus, prácticamente Guayas y Pichincha. Ceballos también confirmó cuál es el presupuesto destinado por el gobierno para enfrentar la emergencia. Alrededor de 120 millones de dólares es lo que se ha hecho. Sin embargo, comprenderá que de acuerdo a cómo se vayan presentando las circunstancias, de acuerdo a cómo vayamos viendo la modalidad de presentación de gravedad, el número de casos que tengamos, etcétera, etcétera, vamos a ir cambiando. Pero el nuevo ministro aseguró que se implementan protocolos de salud y enfatizó cuál es la medida más eficaz para evitar ser contagiado de coronavirus. La manera más fiable, la que se ha comprobado que existe, la que otros países han demostrado, es que la gente, a través de este distanciamiento social, ayuda para la modificación de la curva. Informó Valeria Navarro. Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Rumo, se refirió a la estrategia que se implementará en el Guayas tras el alto número de contagios que se registra en esta provincia.
Además, aclaró el lugar donde actualmente se encuentra el primer mandatario, Lenín Moreno. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aclaró en una entrevista brindada vía internet que el presidente de la República, Lenín Moreno, no se encuentra fuera de Quito. El presidente de la República está en Carondelet. Esa idea de que está en Galápagos es una idea malintencionada, es parte del ataque de noticias falsas que hemos tenido en estos días. Además, Galápagos no es el lugar más seguro. De hecho, en Galápagos estamos aplicando las medidas más restrictivas. También se ratificó en que la situación más grave respecto de contagios de COVID-19 se encuentra en Guayaquil. Ante ello, las autoridades trabajan en evitar que más personas se infecten, añadió. Estamos en las semanas en donde hay un pico de contagios. Lo más delicado que tenemos en el momento es la provincia del Guayas y la ciudad de Guayaquil. La estrategia para evitar que el sistema de salud colapse, dijo Romo, es tratar que los contagios sean cada vez más lentos. Si no nos enfermamos todos al mismo tiempo, el sistema de salud va a poder responder. Por el contrario, si nos contagiamos todos a la vez, en ese momento es cuando se saturan los sistemas de salud y eso es lo que hay que evitar. Además, analizó la propuesta de los GATS para adquirir insumos médicos que posteriormente se puedan donar al sistema de salud pública. Creo que hay generosidad, hay buena fe en la propuesta, pero veamos cómo se puede coordinar de mejor manera porque nos preocupa mucho que una compra desordenada de insumos desabastezca el mercado y nos cause más inconvenientes. Entre otros temas, también mencionó que se está levantando un protocolo para permitir que vuelos humanitarios puedan despegar para traer a cerca de 1.600 ecuatorianos que quieren regresar al país. Informó Javier Rosero. Atención, 4 alcaldes de la provincia del Guayas están contagiados con coronavirus. Ellos directamente lo confirmaron y piden a la ciudadanía tomar precauciones. El alcalde de Milagro, Francisco Azán, informó que está infectado con COVID-19 a través de un video publicado en la página del municipio de ese cantón de la provincia del Guayas. El día de ayer me llamaron del Ministerio de Salud que las pruebas que me hicieron del COVID-19 salieron positivas. Yo estoy aquí en mi casa en Milagro desde el día martes de la semana pasada, que tuvimos la última reunión en ECU 911 con el gobernador, el prefecto y todos los alcaldes. E hizo recomendaciones a la ciudadanía. No subestimen esta enfermedad, esto le da a cualquiera. Yo creo que lo más importante es que nos mantengamos en casa. Mis síntomas todavía son mínimos. La recomendación que me han dicho es que me mantenga de esa forma, muy hidratado, alimentación sana, que no coma comidas pesadas y solo paracetamol, ninguna otra medicina. A través de un comunicado, el municipio de Yaguachi detalló que el alcalde Clever Falcón sufrió un quebranto en su salud y los resultados de las pruebas realizadas por el Ministerio de Salud arrojaron positivo para coronavirus. El primer personero municipal del cantón Pedro Carbo, Javier Gómez, también se suma a la lista de contagiados. Una de las personas con mayor riesgo a contraer este virus justamente era yo, porque yo he estado al frente de todas las instituciones del cantón Pedro Carbo, coordinando trabajo, y debo decirles a ustedes, ciudadanos de Pedro Carbo, estoy afectado yo, estoy contagiado del coronavirus. No siento síntomas como los que se menciona que generalmente se dan, pero no tengo miedo, pero sí estoy muy preocupado por la gente que pudo estar cerca de mí. Vamos a cuidarnos. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, en días pasados por redes sociales, informó sobre su estado de salud. Me informaron que he sido contagiada de coronavirus. Tengan la certeza de que seguiré al mando de esta ciudad y protegiendo a todos los guayaquileños en un momento tan difícil como este. Esté como esté y esté donde esté. Informó Roselena Vázquez. En las distribuidoras farmacéuticas de Guayaquil sigue el desabastecimiento de los insumos sanitarios. Sin embargo, en las calles, el comercio informal continúa ofreciendo estos productos a un elevado precio. Son clientes que llegan a cualquier hora del día. Van en busca de insumos como mascarillas, guantes, alcohol o vitamina C. Acuden directamente hasta las distribuidoras con la esperanza de encontrar de todo y a menor precio. Pero esta es la realidad que enfrentan. He venido a buscar gel, mascarilla, guantes. ¿Hay o no hay?
con la novedad de que no hay, pero con lo que venía hacia acá, en la calle sí hay, señor. ¿En cuánto está el frasquito de alcohol? $2 estamos vendiendo. $2. Sí. De su parte, las farmacéuticas aseguran no contar con el producto y que es a causa del distribuidor que no les está abasteciendo de forma oportuna. ¿Mascarillas? No tenemos por el momento, están por llegar. ¿No tienen al momento? Están por llegar. No tenemos mascarilla. ¿Han hecho pedido? Se está hablando con los proveedores, pero todavía no nos han dado respuesta. ¿Hace qué tiempo están sin mascarillas ustedes? Desde principios de año, pero ahorita no tenemos mascarilla. Mientras el distribuidor manifiesta que hay desabastecimiento, resulta increíble observar la gran cantidad de vendedores informales ofreciendo este tipo de insumos sanitarios. Moradores del sector aseguran observar lo que ocurre a diario, que el proveedor sí llega, sí entrega las cantidades requeridas, pero luego empieza el gran negocio. ¿Dónde llegan los carros? Allá a la vuelta. ¿A la vuelta sí. llegan? Sí, llegan las distribuidoras son las que venden. El distribuidor trae el producto para las farmacéuticas. Sí, claro, para ellos. ¿Y qué hacen en las farmacéuticas? La venden a los informales. La evidencia está a la mano. Los testimonios son claros al expresar lo que está ocurriendo realmente. Ya solo falta la intervención de las entidades de control para evitar que se continúe especulando con la necesidad de la ciudadanía en época de emergencias. Informó José Morales. Momento de nuestra primera pausa. Más adelante, gobierno ha decidido pagar los bonos 2020. Esto para acceder a $2.000 millones para el financiamiento y enfrentar la crisis por el coronavirus. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El gobierno nacional ha decidido pagar los bonos 2020, esto para acceder a $2.000 millones en fuentes de financiamiento, dinero que permitirá al país enfrentar la crisis por el coronavirus. Así lo aseguró el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Frente a la emergencia sanitaria que vive el país, el gobierno trabaja en 4 aspectos que son su prioridad: salud, alimentación, producción y estabilidad macroeconómica. Así lo dijo el ministro de Finanzas, Richard Martínez. En cuanto a las decisiones que se han tomado, Martínez aseguró que el gobierno ha decidido hacer el pago del capital de los bonos 2020, esto para acceder a un mayor financiamiento. Se pagan cerca de $320 millones para acceder a $2.000 millones de manera inmediata de las fuentes de financiamiento que tenemos ya gestionadas hasta el momento. Además, Ecuador debía pagar esta semana por concepto de intereses $200 millones, pero ese monto se renegociará y será usado para la emergencia sanitaria. Eso, insisto, nos permite aliviar la presión financiera para poder destinar esos recursos a los pagos de salud particularmente. De hecho, el día de mañana se hará un pago adicional de salud por $50 millones para los distintos proveedores. Martínez aseguró que Ecuador está a la espera de al menos $100 millones, esto para enfrentar al coronavirus. El Banco Mundial, $26,3 millones, el BID, $25 millones y la CAF, $51 millones, que están distribuidos de la siguiente manera: equipamiento y mejora de infraestructura médica 45 millones, medicamentos aproximadamente 23 millones, dispositivos médicos 32,8 millones y otros apoyos médicos $1,7 millones. Aquí también se incluye el Fondo Monetario Internacional, que a través de un mecanismo brindará un nuevo crédito para Ecuador exclusivamente para enfrentar al COVID. Un instrumento de financiamiento rápido del Fondo Monetario Internacional que arribará en la tercera o cuarta semana de abril, que son cerca de $500 millones. Informó Marilyn Jaramillo. La Asamblea Nacional propone al gobierno suspender temporalmente el pago de la deuda externa ante la crisis por el COVID-19. Este martes el Pleno se reunirá a través de los medios digitales. En medio de las discrepancias y quiebres que venían registrándose en la Asamblea Nacional, la pandemia unió a todas las fuerzas políticas que se pusieron de acuerdo para pedirle al gobierno suspender el pago de la deuda externa hasta que pase la crisis, pero van más allá y hacen un llamado para que esto se dé en toda América Latina y el Caribe.
Requerir a todos los parlamentos de América Latina y el Caribe que nos unamos en una cruzada por la vida, que lleguemos a nuestros gobiernos a acuerdos de suspensión temporal de nuestra deuda externa. Una vez superada la crisis, se procederá a la renegociación de su pago, se generen planes de refinanciamiento emergentes por parte de organismos internacionales. El documento está suscrito por el presidente de la Asamblea, César Litardo, y los jefes de bancada, de AP y aliados, Jimena Peña y Esteban Albornoz, del BIN, Edi Peñafiel, del BADI, Franco Romero, de Creo, Luis Pachala, de Suma, Guillermo Celi, de la Revolución Ciudadana, Pavel Muñoz, y por los socialcristianos, Vicente Tayano. Estos legisladores además solicitaron que el gobierno disponga al Ministerio de Economía y Finanzas que todos los recursos en efectivo disponibles en la cuenta única del Tesoro se asignen para cubrir los gastos y las inversiones que demanda el estado de excepción. Algo que, a decir del exministro de Finanzas y experto en economía Mauricio Pozo, no es descabellado. Si hay la necesidad de tomar fondos de una u otra cuenta para atender necesidades de salud de la población, pues tiene que hacer, pero tiene que ser sobre bases ordenadas. Por lo que considera que suspender el pago de la deuda tendría que ser en consenso con los acreedores. Dejar de atender obligaciones, pero de mutuo acuerdo, de tal suerte que no se cierren las puertas del financiamiento internacional. Para este martes está prevista la sesión virtual 659 del Pleno de la Asamblea a las 11 de la mañana. En el orden del día se establece conocer y resolver el proyecto de resolución de compromiso político y social frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19, informó Carolina Basante. Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, plantea aplazar las elecciones presidenciales de 2021 por la emergencia sanitaria. Además, presentó la propuesta de ajuste en el presupuesto electoral que bordea los 22 millones de dólares. Las elecciones presidenciales de 2021 se podrían aplazar y para el efecto la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, hará una consulta a la Corte Constitucional. Anunció que la decisión va enmarcada en la emergencia sanitaria que atraviesa el país. Para ello será necesario hacer la consulta y consultaré a la Corte Constitucional, puesto de que el calendario electoral, sus fechas de cumplimiento responde a mandatos constitucionales. Sobre el pedido del presidente Lenín Moreno de revisar el presupuesto para las elecciones ante la emergencia sanitaria, Atamaín dio a conocer la reducción de 22 millones de dólares con respecto a la proforma electoral, que envió a los consejeros, que alcanzó los 145 millones, es decir, el presupuesto pasaría a ser de 123 millones para la primera y segunda vuelta. Las reducciones presupuestarias no pondrán en riesgo la calidad y la limpieza de las elecciones del 2021. Entre los recortes constan la eliminación de los $20 de compensación a los miembros de las juntas receptoras del voto, el recorte en el fondo partidario que reciben 7 organizaciones nacionales, que alcanza los $3 millones, monto económico que ya fue entregado. Cada organización política tendrá que acordar con el Ministerio de Finanzas, con el Ejecutivo, el mecanismo de esa devolución. Otro ajuste es en el Fondo de Promoción Electoral o Campaña, que es de $44 millones, que se entrega en cupos a los candidatos. La eliminación de este presupuesto le corresponderá decidir al Ejecutivo en la medida que nos encontramos en un estado de excepción. El consejero Luis Verde Soto se mostró contrario a la iniciativa de la presidenta. Es, a todas luces, una propuesta inconsulta y poco meditada. El país no puede aplazar las elecciones. Eso no es responsable. Lo responsable y democrático es reducir el presupuesto de las elecciones y bajar sustantivamente la subvención del Estado a la política, a los partidos y a las campañas. La propuesta de ajustes en el presupuesto aún no ha sido presentada a los consejeros. Sin embargo, Atamaín señaló que en esta semana habrá una convocatoria. Informó Priscila Cadena. Desde esta semana, personas que están bajo la línea de pobreza y que no han recibido ningún otro bono serán contactados por personal del Gobierno Nacional para recibir el bono de $60 por los meses de abril y mayo. Esto mientras dura la emergencia sanitaria en el país.
El pago del bono de $60 para personas que están bajo la línea de pobreza se realizará mediante 3.550 puntos habilitados de la Red Financiera Nacional y se cobrará de la misma forma que el bono de desarrollo humano. Esto es en base a la fecha que coincida con el último número de la cédula del beneficiario. Por ejemplo, si el dígito de la cédula termina en 1, se cancela el 1, 11 o 21 de cada mes. Y entregar desde el mes de abril, la primera semana, estos primeros $60. Hay que tener un poco de paciencia estos días, estamos ajustando la base de datos que tiene el MIS, que nos ha entregado al Mintel. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, hace hincapié en que el bono de contingencia es distinto al bono de desarrollo humano, porque será entregado solo a personas que viven el día a día. Desde esta semana habrá un proceso de contacto con ellos a través de teléfono, a través de una visita, a través de una llamada telefónica o un mensaje. El objetivo es disminuir el impacto económico en las familias de los trabajadores que más lo necesitan, garantizando un ingreso para que puedan permanecer en sus casas como medida de protección ante el coronavirus. Se van a contactar desde el MIES para justamente confirmar los datos de los ecuatorianos y entregar desde el mes de abril, la primera semana, estos primeros $60. Por otra parte, el ministro recordó que tal como lo había solicitado el presidente de la República, Lenín Moreno, se estaría ya entregando kits alimenticios a las familias más vulnerables mientras dura la crisis por el COVID-19. Informó Patricia Aldaz. Ahora les contamos que 2 hospitales del país implementaron un software desarrollado y probado en China que permite obtener un diagnóstico más rápido de pacientes sospechosos de COVID-19. El hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Quito Sur es el segundo en el país que cuenta con un sistema auxiliar de diagnóstico del COVID-19 con inteligencia artificial, que puede ayudar a diagnosticar 3.000 casos sospechosos al mes. Este programa tecnológicamente tiene como un componente esencial a la inteligencia artificial que permite mediante el uso de algoritmos tecnológicos la identificación temprana de los posibles casos de COVID. El software desarrollado y probado en China permite realizar una tomografía de los pulmones a pacientes sospechosos. El resultado, que antes demoraba 3 días, ahora estará listo en 1 minuto. Y en el software vamos a tener una alta probabilidad o una baja probabilidad. A la baja probabilidad lo vamos a tratar de una manera y a la alta probabilidad va a tener un nuevo protocolo dentro de la hospitalización. La herramienta funciona de la siguiente manera. La imagen de los pulmones del paciente es subida al sistema informático y es comparada con la de los pacientes chinos. 4.000 pacientes que están en el Big Data de este software, y a través de ello y a través de ciertos criterios de parámetros llega a una sensibilidad, que es lo que nos interesa en estos casos de emergencia, del 98% estas pruebas. Sin embargo, el examen será validado también por un laboratorio. Estos equipos han sido facilitados de manera gratuita por Huawei y en 3 meses se espera realizar 18.000 pruebas de diagnóstico entre el Hospital IES Quito Sur y Los Ceibos en Guayaquil. Informó Priscila Cadena. Más adelante en el Comercio TV, impresionante.